Mateo Herrera sostenía su billetera gastada contra el pecho como quien sostiene algo mucho más frágil que cuero y costras deshilachadas. La mañana era fría, como lo son siempre las mañanas de diciembre en esta ciudad. El tipo de frío que se filtra por una chaqueta de segunda mano y se instala entre las costillas y se queda allí. Estaba parado en la acera frente al café de la Alameda, sosteniendo la mano de su hija de 7 años con ambas manos, mirándola observar la fachada de vidrio con esa expresión que los niños reservan para las cosas que creen mágicas. Sofía había estado preguntando por este lugar durante 3 meses. No todos los días, ni con esa repetición agotadora que desgasta a un padre. Preguntaba como preguntaba por todo lo que realmente quería. En voz baja, de vez en cuando, como si ya entendiera que algunas cosas requieren paciencia. Así que Mateo había ahorrado. No de un solo salario, porque ningún salario le dejaba suficiente. Ahorraba como aprenden a ahorrar los pobres, es decir, recortaba unos pocos pesos de cada semana en el supermercado. Dejaba de comprar el café en la estación de servicio 2 veces por semana, evitaba pagar el autobús cuando su cuerpo podía caminar. Había hecho esto durante 3 meses, y ahora, en la mañana antes del 8º cumpleaños de su hija, tenía suficiente. Suficiente para una pequeña torta del escaparate del café, suficiente para un vaso de leche tibia. Y se dijo a sí mismo, con la convicción privada de un hombre que había aprendido a creer en las pequeñas victorias, que era suficiente. Sofía tenía 7 años, 364 días esa mañana. Tenía los ojos de su madre. Grandes, oscuros y serios, de esa manera en que los ojos de los niños son serios cuando están prestando mucha atención al mundo. Su cabello estaba en 2 trenzas desparejas porque Mateo había aprendido a trenzar viendo un video en su teléfono apoyado contra el grifo del baño, y todavía estaba aprendiendo. Llevaba su abrigo de invierno con los botones amarillos, uno de los cuales había sido cosido nuevamente torcido, y su pequeña mochila roja. La que llevaba a todas partes. La que tenía un dibujo de un conejo en el frente que ella misma había coloreado. Miró hacia el edificio de vidrio y dijo, en ese tono particular de un niño que ha estado pensando en algo durante mucho tiempo y finalmente ha encontrado el momento para decirlo. La gente que está ahí dentro probablemente es muy feliz, ¿no crees, papá? Mateo la miró. Sintió esa compresión familiar en el pecho que había dejado de intentar nombrar porque ponerle un nombre la hacía demasiado real. Apretó su mano y dijo, sí, mi vida, probablemente. Y entonces empujó la pesada puerta de vidrio y entraron juntos. El mundo dentro del café de la Alameda estaba construido para comunicar una cosa inmediata y eficientemente, que pertenecías. O que no. El techo era alto y la luz era cálida y dorada. El tipo de luz que hace que todo lo que toca parezca caro. Los muebles eran de madera oscura y tapicería color crema. La máquina de espresso detrás de la barra era italiana y brillante, y parecía costar más de lo que Mateo ganaba en 3 meses de trabajo. El olor era extraordinario, café tostado, pastelería caliente y algo floral. Quizá una vela. Quizá flores frescas en el mostrador. Quizá simplemente el olor del dinero, que Mateo a veces había pensado que tenía su propia cualidad particular en las habitaciones donde se acumulaba. Tenía 37 años. Había trabajado como cargador de muelles, repartidor, ayudante de electricista, mudanzas. Había reparado paneles de circuitos en sótanos donde no se suponía que estuviera y transportado carga a las 4 de la mañana, y pasado las noches manejando rutas tan largas que a veces se detenía en el estacionamiento y se sentaba en la oscuridad durante 10 minutos antes de confiar en sí mismo para manejar hasta casa. Tenía hombros anchos y manos callosas, y un rostro que se había vuelto más callado en los años desde que su esposa murió. No duro, porque la dureza habría requerido un tipo de enojo que nunca había sentido, sino más callado, más quieto, como el agua se aquieta después de que algo la atraviesa. No era un hombre que intimidara a la gente, pero era un hombre que entendía de un vistazo en qué habitaciones pertenecía y en qué habitaciones se sentiría, sin que nadie dijera una sola palabra. Que su So, presencia how would era you una especie scale de this molestia. system? We'd start with a Esta era una load de esas balancer to distribute habitaciones. traffic, and the Lo database supo antes layer de que la primera sharded mesa for extraña del scalability vestido with lo read mirara. replicas to handle load. Lo supo antes de que el joven en el atril del anfitrión ofreciera una sonrisa perfectamente profesional y por lo tanto completamente vacía. Lo supo de la manera en que sabes ciertas cosas en tu cuerpo antes de que tu mente tenga la oportunidad de formar el pensamiento. Pero Sofía había encontrado la mesa junto a la ventana. Ya la estaba señalando. Ya estaba tirando de su mano. Ya estaba diciendo, Hello? papá, mira, se ve toda la calle desde aquí. Yes. Se ve Thank you todo. so much. Y entonces fue. Se sentó frente a su hija en una mesa junto a la pared de vidrio mientras la ciudad se movía afuera en su rutina matutina ordinaria, y se dijo a sí mismo.
Esto es para lo que viniste. Esto justo aquí. La expresión en su cara. Los menús llegaron en carpetas de cuero. Mateo abrió el suyo, hizo la aritmética con rapidez practicada, de la manera en que los pobres siempre lo hacen en los restaurantes. No leyendo descripciones, no saboreando nada en la imaginación, solo escaneando números, calculando, decidiendo antes de que el camarero regresara qué podía pedirse sin que la caminata a casa estuviera llena de otro tipo de frío, el frío que viene de haber gastado lo que no debías haber gastado. Estudió los números e hizo su cálculo con una quietud que había dominado durante años de enmascarar este ejercicio particular para que Sofía no lo viera y se sintiera responsable. Ella estaba mirando por la ventana y narrando lo que veía con el entusiasmo absorbido de un niño que encuentra las ciudades genuinamente interesantes. Un hombre paseando un perro, 2 palomas en una repisa, un camión de reparto retrocediendo lentamente mientras un hombre con un chaleco amarillo lo dirigía. Mateo miró el menú hasta que llegó el camarero. Pidió una rebanada de la torta más pequeña del escaparate, la de vainilla con glaseado blanco, que Sofía había señalado inmediatamente al sentarse. Pidió un vaso de leche entera para ella. Para él, preguntó con completa compostura, una taza de agua caliente. El camarero repitió esto sin expresión, hizo una anotación, tomó los menús y se fue. Sofía no notó nada. Estaba mirando las palomas. En la mesa más cercana a la ventana, en una mesa para 2 que ocupaba sola, una mujer estaba sentada con un solo espresso pequeño y un cuaderno abierto que no estaba escribiendo. Tenía 36 años y llevaba un abrigo color carbón oscuro que costaba más que el alquiler de la mayoría de las personas. Su cabello era oscuro y lo llevaba recogido simplemente, y su rostro era de ese tipo que se lee como compuesto para cualquiera que no la conociera bien, que era casi todo el mundo. Se llamaba Valentina Montero. Era la fundadora y directora ejecutiva de Grupo Horizonte, un conglomerado tecnológico con divisiones en logística, software, infraestructura de energía sostenible y sistemas de datos médicos. Había aparecido en la portada de 3 publicaciones comerciales nacionales en los últimos 4 años. Tenía una jefa de gabinete, una directora de comunicaciones, 2 asistentes personales y un equipo de seguridad al que había dado la mañana libre porque no le había dicho a nadie que venía aquí. Thanks, Mom. Venía a este café cuando necesitaba I used to desaparecer. be a mechanical engineer. No del mundo, I nunca designed había sido el systems tipo de that persona powered que quiere cities. desaparecer por Seeing completo, that pride in sino de your la eyes, versión particular de sí misma que el it mundo brings a requería que flicker in my own interpretara. back. En público, Valentina Montero era precisa y controlada y deliberada. En este rincón, con un cuaderno que no estaba escribiendo y un café que solo bebía parcialmente, era algo más callada, algo menos terminada. Había notado al hombre y a la niña cuando entraron. Era alguien que notaba cosas. No era algo que le hubieran enseñado. Era algo que siempre había hecho. Una especie de atención de bajo nivel que procesaba la habitación a su alrededor sin esfuerzo. Vio al hombre revisar los precios. Lo vio pedir el agua caliente. Lo vio empujar la mitad de la pequeña torta al otro lado de la mesa hacia su hija cuando Sofía alcanzó por segunda vez, afirmando sin palabras que no tenía hambre, que ya había tenido suficiente de la parte que había tomado, aunque la parte que había tomado apenas valía la pena mencionarse. Valentina observó este pequeño gesto, el desliz silencioso de un plato a través de una mesa, y sintió algo moverse en su pecho con una fineza para la que no estaba preparada. Lo que sucedió después fue ordinario de la manera en que los momentos más importantes suelen serlo. Sofía alcanzó su mochila para sacar el pequeño bloc de dibujos que llevaba a todas partes, y la mochila se resbaló de la silla y cayó al suelo con un golpe suave. Del bolsillo delantero, que no había cerrado completamente, se deslizó una hoja de papel doblada y viajó, con el suave desplazamiento del papel en un piso liso, hasta detenerse justo en el borde de la mesa de al lado. Valentina se inclinó y la recogió antes de haber decidido hacerlo. Estaba doblada en 4. El papel So, suave con how would you mucho scale repliegue. this system? We'd Gastaba start los with a load pliegues. balancer to distribute traffic, Miró a and Sofía, the database que no había layer, notado nada, sharded que for estaba revisando el scalability, bloc de with read dibujos por replicas to daños handle con gran load. seriedad. Miró el papel en su mano y vio en la parte superior, May I? en la letra cuidadosa de un niño, las palabras, querida mamá. Debería haber dejado el papel en la mesa y no haber dicho nada. No estaba completamente segura de por qué no lo hizo. Quizá era la caligrafía, tan cuidadosa, tan deliberada. Cada letra hecha con la conciencia de un niño que quiere hacer algo bien. Hello? Quizá era la palabra mamá, que lleva dentro una cualidad particular de Yes, anhelo que solo thank you ciertas so much. palabras pueden contener. La leyó. Lo leyó todo. Y se quedó muy quieta después de terminar. La carta no era larga. Estaba escrita en papel rayado de cuaderno con lápiz, y comenzaba como los niños comienzan las cosas,
con lo más importante primero, expresado claramente, sin preámbulo. Sofía había escrito que sabía que su papá decía que ya estaba lleno en la cena, pero que ella sabía que no lo estaba porque lo había visto dejar el tenedor cuando creía que ella no miraba, y había contado, y solo tomaba alrededor de 4 bocados. Escribió que su papá dormía en el sofá para que ella pudiera tener la manta caliente, y que una noche se había levantado para ponerle su chaqueta encima, y él no se había despertado, y esperaba que eso estuviera bien. Escribió que deseaba que él sonriera más, no la sonrisa que hacía cuando ella estaba mirando. Ella podía notar la diferencia entre esas dos sonrisas. Tenía 7 años y no era una bebé. Escribió que si mamá todavía estuviera aquí, mamá probablemente abrazaría a papá en este momento porque parecía que lo necesitaba. Y luego escribió, en la última línea, la que se quedó en la mente de Valentina mucho después de haber doblado el papel y lo había dejado en la mesa con manos cuidadosas. Yo solo quiero que papá tenga una casa tranquila algún día y que no tenga que trabajar de noche nunca más. Valentina Montero había negociado adquisiciones por valor de cientos de millones de pesos. Había estado en podios y había hablado frente a habitaciones llenas de personas que querían cosas de ella, y no les había dado nada que no hubieran ganado. Había aprendido, durante muchos años y a través de varias experiencias que consideraba necesarias más que dolorosas, a mantener su rostro quieto y su voz tranquila y sus manos firmes cuando todo dentro de ella estaba haciendo otra cosa por completo. Hizo todo eso ahora, pero se sentó muy quieta por un momento con la ciudad transcurriendo afuera de la ventana y el suave ruido del café a su alrededor. Y sintió algo moverse a través de ella para lo que no tenía un nombre listo. No era lástima. Estaba casi segura de eso. Era otra cosa. Algo que se sentía más como reconocimiento. Dobló la carta a lo largo de sus pliegues originales y caminó hacia su mesa. Se disculpó en voz baja y explicó que el papel se había caído, que lo había notado, y dijo esto con la franqueza que usaba por defecto cuando otros enfoques le parecían insuficientes, que lo había leído. No intencionalmente. Y que lo sentía. Mateo miró la carta que ella colocó en la mesa entre ellos, luego miró a su hija, que todavía no había entendido completamente lo que estaba sucediendo. Y luego miró a la mujer que estaba junto a su mesa y dijo, con la reserva educada de un hombre que ha tenido que mantener la dignidad en demasiadas situaciones donde la dignidad requería esfuerzo. Está bien. No estaba bien, no del todo, pero lo dijo porque Sofía estaba allí y Sofía lo estaba mirando. Valentina preguntó si podía sentarse un momento. Mateo miró a su hija otra vez. Y Sofía, con la apertura sin complicaciones de un niño que aún no había aprendido a ser cauteloso con los extraños que parecían amables, dijo que sí antes de que su padre pudiera responder de una u otra manera. Lo que siguió no fue el tipo de conversación que se anuncia a sí misma como significativa. Fue tranquila y un poco incómoda en los bordes. Como las conversaciones entre extraños siempre son cuando comienzan en algún lugar inesperadamente personal. Valentina dijo que sentía lo de la carta, otra vez. Mateo dijo que estaba bien, otra vez, pero esta vez con algo que se acercaba a la sinceridad. Sofía le preguntó a Valentina si le gustaban las palomas porque había dos afuera que parecían estar teniendo una discusión, y esto rompió la incomodidad de alguna manera. Valentina dijo que nunca había pensado mucho en las palomas, pero que apreciaba su compromiso. Sofía dijo que pensaba que la de la izquierda probablemente estaba ganando. Mateo observó a su hija encantar a una extraña sin intentarlo y sintió ese tipo específico de amor que no tiene una emoción limpia adjunta. Era demasiado grande y demasiado complicado para un solo nombre. Valentina preguntó, después de que Sofía volviera a mirar la calle, ¿cuánto tiempo llevaban viniendo aquí? Mateo dijo que era la primera vez. Y luego, porque la carta estaba allí entre ellos en la mesa y había hecho disponible un tipo de honestidad que de otro modo no habría estado, dijo más de lo que había planeado. Le contó que Sofía había estado preguntando por este lugar durante meses. We'd start with a load balancer to distribute traffic, and the database layer, sharded for scalability, with read replicas to handle load. Objetiva, como dice algún hombre que ha hecho las paces con ello, incluso cuando la paz no es todo lo que siente. Valentina escuchó. Era muy buena escuchando, de la manera en que las personas poderosas a veces están completamente presentes, no componiendo su próxima frase mientras tú hablas, no interpretando atención, solo escuchando. Y luego preguntó, ¿qué hacías antes del trabajo en el muelle? La pregunta lo sorprendió. La mayoría de las personas no preguntaban qué había antes. Le contó. Dijo que había sido ingeniero mecánico, que había trabajado para una empresa mediana haciendo diseño de sistemas, equipos industriales, infraestructura logística. El tipo de trabajo que requería pensamiento cuidadoso y una tolerancia para problemas que no se resolvían rápidamente. Había sido bueno en eso.
Había trabajado allí durante 6 años. Y luego la empresa había pasado por una reestructuración, que era la palabra que las empresas usaban cuando decidían que ciertos salarios eran responsabilidades, y él había estado entre los primeros en irse. 2 meses después de eso, su esposa se había enfermado gravemente. La enfermedad había requerido tratamientos que su seguro cubría parcialmente y sus ahorros cubrieron el resto. Y para cuando ella murió, no quedaba nada de lo que habían construido juntos, excepto el contrato de alquiler del apartamento, el coche y Sofía. Dijo todo esto en el mismo tono mesurado, la voz de un hombre que ha contado la historia suficientes veces en su propia cabeza que las palabras se han vuelto suaves, manejables, algo que puede llevar sin que se note. Valentina dijo: lo siento. Y luego, después de un momento: ¿lo extrañas? El trabajo de ingeniería. Mateo miró a su hija y dijo: todos los días. Pero no estoy seguro de extrañarlo más de lo que temo no poder volver a él. Hizo una pausa. No quiero que ella piense que su papá se rindió. Valentina lo miró por un momento con una expresión que Mateo no supo cómo leer, lo cual era inusual porque generalmente era bastante bueno leyendo a las personas. Luego se levantó y dijo que había sido un placer conocerlos. Miró a Sofía y le dijo feliz cumpleaños anticipado. Sofía le dio las gracias y preguntó si creía que la paloma de la izquierda había ganado. Valentina dijo que estaba segura de que así había sido. Luego se alejó de la mesa, regresó a su rincón, guardó el cuaderno inacabado en su bolso y salió del café. En la puerta, se detuvo un momento sin darse la vuelta. Luego empujó el vidrio y desapareció. Mateo miró el espacio que había dejado. Miró a su hija, que había vuelto a dibujar en su bloc una imagen de 2 palomas que podía ver desde el otro lado de la mesa, una de ellas más grande que la otra, la más grande claramente triunfante. Recogió sus cosas lentamente. Dejó una propina que sentiría para el jueves, y caminó con su hija hacia el frío. No miró hacia atrás a la mesa. Rara vez miraba hacia atrás a las cosas. Valentina Montero estaba en su oficina al mediodía. Canceló 2 reuniones que podía cancelar y se sentó detrás de la pared de vidrio de la habitación en el piso 41 con una vista de la ciudad que había dejado de ver hacía tiempo, de la manera en que las personas con vistas de ciudades eventualmente dejan de verlas. Se sentó con las manos cruzadas sobre el escritorio durante unos minutos, algo que no hacía. No era alguien que se sentara quieta sin un propósito. Había construido todo lo que había construido avanzando a través de los obstáculos con una firmeza que las personas que trabajaban para ella describían, cuando la describían, como notable. No fría, sino muy deliberada, muy dueña de sí misma. No siempre lo había sido. Había crecido en un hogar donde el dinero se contaba cuidadosamente, donde su madre trabajaba 2 trabajos durante la mayor parte de su infancia, y su padre había manejado un camión de reparto hasta que su espalda falló, y luego lo manejó de todos modos porque no había alternativa. No hablaba de esto públicamente. No lo había escondido, exactamente, pero lo había puesto en una habitación diferente de sí misma, una habitación que pasaba pero en la que no entraba a menudo. La carta que había leído en el café había abierto esa puerta sin pedir permiso. Se sentó en su escritorio y pensó en su madre, que guardaba un pequeño cuaderno en el bolsillo de su delantal, donde registraba cada peso que entraba o salía de la casa, que hacía las compras los martes por la mañana porque los martes era cuando se reponían los artículos rebajados. Que le había dicho a Valentina, cuando Valentina tenía 9 años, lo único que nadie puede quitarte es lo que sabes hacer. Había cargado con eso. Había construido sobre eso. Y en algún lugar de esa construcción, había dejado de estar segura, la mayoría de los días. So, how would you scale this system? We'd start with a load balancer to distribute traffic, and the database layer, Llamó a su jefe de sharded for gabinete, scalability, Javier La with Rosa, read replicas y lo to tuvo handle en su load. escritorio en 20 minutos. Le dio un nombre, Mateo Herrera, y una breve descripción, y le pidió que encontrara todo lo que se pudiera encontrar. Registros públicos, historial laboral, referencias profesionales, empleos anteriores. Quería saber si el hombre era tan capaz como se presentaba. Javier, que había trabajado para ella durante 8 años y había aprendido a no hacer ciertas preguntas, dijo que lo tendría para el final del día. Ella le dijo una cosa más: hiciera lo que hiciera con la información, si hacía algo, no quería que Mateo Herrera supiera su participación hasta que ella estuviera segura de que era correcto decírselo. Javier la miró solo un momento más de lo que el momento requería. Y luego dijo: sí. Entendido. Los resultados llegaron esa misma noche. Javier dejó la carpeta en su escritorio y resumió. Mateo Herrera había sido ingeniero de sistemas senior en Alcor Industrial. Su historial laboral era limpio y,
Según las evaluaciones de colegas a los que Javier había logrado contactar, más que limpio, 2 de ellos habían usado la palabra excepcional, sin que se les pidiera. Había habido una solicitud de patente años atrás para un sistema de enrutamiento logístico que había desarrollado. La patente había caducado después de la enfermedad de su esposa, sin presentar, porque las tarifas de presentación se habían convertido en un lujo que no podía permitirse. Sus certificaciones habían expirado pero eran renovables. No había banderas rojas, ni deshonestidad, ni vacíos en el carácter que Javier hubiera encontrado. Era exactamente lo que había parecido ser a través de una mesa en un café. Un hombre capaz atravesando un periodo que los hombres capaces a veces tienen que atravesar en silencio, sin que nadie los observe. Valentina cerró la carpeta. Miró por la ventana la ciudad donde había pasado 15 años construyendo algo. Y pensó en la carta de un niño escrita en lápiz en papel rayado de cuaderno, gastada en los pliegues de muchos dobleces, guardada en el bolsillo delantero de una pequeña mochila roja con un conejo que había creado ella misma. Pensó en la frase, yo solo quiero que papá tenga una casa tranquila algún día y que no tenga que trabajar de noche nunca más. Tomó el teléfono y llamó a Javier otra vez. Le dijo que enviara una invitación de entrevista a Mateo Herrera, que tenían una vacante en desarrollo de sistemas de infraestructura que había estado publicada durante 2 meses sin un candidato adecuado, y que valía la pena explorarlo. Le dijo que la enviara a través del proceso estándar de recursos humanos para asegurarse de que nadie en el panel de contratación supiera su interés en el resultado, y que se asegurara de que la invitación se leyera como un contacto de reclutamiento estándar. Pensó en esto por un momento después de colgar. No era una mujer que actuara por impulso. Había pasado mucho tiempo aprendiendo a no hacerlo. Pero también había sabido desde mediados de sus 20 años, cuando su empresa eran 2 personas en una oficina alquilada y había tomado una serie de decisiones que habían parecido riesgos y resultaron ser correctas, como distinguir entre un impulso y una certeza. Esto se sentía como el segundo tipo. El correo electrónico llegó un martes por la mañana. Mateo lo leyó 3 veces de pie en el estacionamiento del depósito de carga antes de creer. Grupo Horizonte era uno de esos nombres que existían en una categoría diferente de la economía de la ciudad. El tipo de empresa cuyo nombre aparecía en los laterales de los edificios y en las páginas de negocios, y al que la gente que trabajaba en oficinas se refería casualmente como un punto de referencia para el éxito. El tipo de nombre que personas como Mateo conocían de la misma manera que la gente que vive cerca de las montañas las conoce. Presente, enorme, categóricamente no algo con lo que interactúas personalmente. Pensó al principio que era un error. Verificó la dirección de correo, verificó el título del puesto, verificó el nombre de la empresa 3 veces más. Luego llamó al número que aparecía y lo conectaron con una coordinadora de recursos humanos que confirmó su nombre, confirmó el puesto, confirmó la fecha de la entrevista, y le agradeció su interés en Grupo Horizonte en un tono que sugería que recibía estas llamadas rutinariamente y que su sorpresa le parecía poco notable. Se quedó en el estacionamiento otro minuto después de colgar. Luego llamó a su vecina, doña Carmen Rivas, que cuidaba a Sofía las noches que él trabajaba hasta tarde, y le preguntó si podía llevar a Sofía a la escuela el jueves por la mañana porque tenía un lugar a donde ir. Esa noche, abrió el armario del dormitorio y encontró el traje. Era su único traje. Lo había comprado para una entrevista de trabajo hace 11 años y lo había usado 2 veces desde entonces, una vez en la boda de un amigo y una vez en el funeral de su esposa. Lo extendió sobre la cama y lo examinó con la atención particular de un hombre que audita un activo en el que no ha pensado durante mucho tiempo. La chaqueta estaba ligeramente So, grande how en would you los scale hombros this ahora. system? Se We'd había start with a desarrollado load más en los balancer to años de distribute trabajo físico. traffic, and the database Los layer, pantalones estaban sharded bien. for scalability with read La replicas to handle corbata era load. azul oscuro y todavía tenía la forma en que la habían dejado, doblada sobre la percha May con I? imprecisión cuidadosa de alguien que una vez aprendió a guardar una corbata correctamente y había retenido la mitad de la lección. Planchó la camisa en la cocina con la plancha que tenía una fuga en la configuración de vapor y tenía que sostenerla en ángulo. Limpió los zapatos con un paño, y luego Sofía salió del baño en sus pijamas y lo encontró de pie en la cocina con la camisa Hello? planchada, la Would like to corbata offer you the azul y la position. expresión seria que usaba cuando se Yes, concentraba. thank you so much. Y ella dijo, ¿ese es tu traje de entrevista? Él le dijo que sí. Ella preguntó si podía arreglarle la corbata. Él dijo, claro. Ella se paró en el taburete que tenían en la cocina para que ella alcanzara el estante alto, y ajustó la corbata con gran seriedad. Sus manos pequeñas trabajando el nudo con más confianza de la que él habría esperado. Y ella dijo, vas a ser genial, papá. Él la miró. Sintió esa cosa en su pecho que no tenía nombre, más grande esta vez, más compleja, atravesada por algo que era casi esperanza y que manejó con mucho cuidado,
de la manera en que manejas algo frágil de lo que aún no estás seguro de que pueda sostener su propio peso. Grupo Horizonte ocupaba los 14 pisos superiores de un edificio en el centro que Mateo había caminado muchas veces y había mirado desde afuera, de la manera en que miras ciertas cosas que has categorizado como no para ti. El vestíbulo solo fue suficiente para hacerlo detenerse: techos altos, instalaciones de arte geométrico, una recepcionista detrás de un escritorio que probablemente era hecho a medida. Dio su nombre. Le dieron un distintivo de visitante y lo dirigieron a un ascensor. Subió al piso 38 y lo recibió una coordinadora que lo llevó a una sala de juntas con una mesa larga y un panel de 3 personas que se presentaron con la eficiencia fluida de personas que entrevistan candidatos con frecuencia. Se sentó frente a ellos y respondió sus preguntas con la precisión que sus años de formación en ingeniería nunca habían abandonado por completo de su pensamiento, incluso cuando el pensamiento se había redirigido hacia manifiestos de reparto. Le preguntaron sobre diseño de sistemas, sobre metodología de resolución de problemas, sobre experiencia con infraestructura logística. Respondió bien. Podía sentirse respondiendo bien, que era una sensación que casi había olvidado, la satisfacción específica de que te pregunten sobre algo que realmente sabes y poder darlo por completo sin tener que manejar una impresión o interpretar una competencia que no tienes del todo. Estaba en medio de una explicación sobre cómo una vez había rediseñado un sistema de enrutamiento para un cliente de almacén que había reducido su tiempo de procesamiento en casi un tercio, cuando un monitor en el extremo de la sala parpadeó y se apagó. El proyector conectado a él perdió su señal de entrada. El gerente senior en la cabecera de la mesa frunció el ceño y presionó un botón, y no pasó nada. Mateo dijo en voz baja: «Permiso». El gerente lo miró. Mateo dijo que creía que era una interrupción de señal, probablemente la conexión HDMI fallando. Se levantó y fue al panel en el costado de la pared. Siguió la ruta del cable, verificó las conexiones, identificó el problema: una junta suelta en la carcasa de gestión de cables. El tipo de cosa que sucede en las salas de juntas donde los cables pasan por paneles de pared y están sujetos a las vibraciones del edificio, y los reconectó. El monitor volvió a encenderse. El gerente lo miró con una expresión que había cambiado ligeramente. Los otros 2 miembros del panel se miraron el uno al otro. Mateo regresó a su asiento y dijo: «Disculpe la interrupción». La entrevista continuó. Al final, uno de los miembros del panel, una mujer llamada Ana Beltrán, que había hablado poco durante la entrevista misma, le preguntó si tenía algo que agregar. Él pensó por un momento. Luego dijo: «Entiendo que mi historial tiene algunos vacíos. Las certificaciones han caducado. He estado haciendo otras cosas. Pero conozco el trabajo, y no soy alguien que se aleja de algo cuando se pone difícil. Solo necesito que alguien me dé el espacio para demostrar». Miró los 3 rostros al otro lado de la mesa y dijo, con exactamente la cantidad de compostura requerida: «Ni una onza más. Solo necesito una oportunidad para demostrar que no me he rendido». Hubo una pausa. Luego Ana Beltrán dijo que se pondrían en contacto. Mateo bajó en el ascensor. Caminó a través del vestíbulo. Se quedó en la acera fuera del edificio en el frío de diciembre y esperó a que su cuerpo decidiera cómo se sentía. Su teléfono sonó 11 minutos después. Era la coordinadora de recursos humanos. El panel había hecho una recomendación. El puesto era suyo. So, how would you sujeto a scale this verificación system? de antecedentes y We'd start with a comprobación load de balancer to referencia. distribute traffic, and Con the fecha de database inicio layer en 2 semanas. sharded for scalability Se quedó with en la read sala y replicas to dijo: handle load. «Gracias». Dijo que confirmaría por May I? escrito. Colgó y se quedó allí otro momento. Luego caminó a la panadería en la siguiente cuadra y compró un pequeño pastelito, del tipo que le gustaba a Sofía, con azúcar glass encima, y se comió la mitad en la acera en el frío. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar claramente, sonrió sin pensar si era el tipo de sonrisa que alguien Hello? necesitaba ver. Llevaba 3 semanas en Grupo Horizonte Yes, cuando el patrón thank you comenzó so a much. acumularse en algo que no podía explicar completamente. Compañeros mencionaban a la directora ejecutiva con una cualidad particular de referencia, no reverencia exactamente, sino un tipo de respeto que tenía algo personal, como si estuvieran describiendo a alguien a quien habían visto actuar correctamente bajo presión y no lo habían olvidado. Escuchó su nombre de paso: Montero, Valentina Montero. Vio un retrato en el vestíbulo que no se había detenido a mirar el día de la entrevista, apurado con su distintivo de visitante y sus nervios. Se detuvo a mirarlo ahora. Se quedó frente a él por un momento. Conocía ese rostro. Lo conocía de una mesa junto a una ventana en un café, de una conversación sobre palomas y casas tranquilas y el trabajo que un hombre temía no poder retomar.
Se quedó allí por un momento más largo, y luego caminó a su escritorio y se sentó y pensó en esto durante el resto de la tarde sin llegar a ningún lado útil. Sofía, ese fin de semana, hizo un dibujo. Lo hizo en la mesa de la cocina con sus lápices de colores, trabajando con la absorción que llevaba a las cosas que le importaban. Cuando terminó, lo sostuvo y dijo: «Es para la señora del café». Era un dibujo de un café, reconocible principalmente por las ventanas grandes que había dibujado, que había llenado con líneas azules para sugerir vidrio. Dentro de las ventanas, había dibujado 3 figuras, una alta y delgada, una ligeramente más pequeña, y una pequeña con trenzas desparejas. Sobre ellas, había escrito, en su cuidadosa letra de lápiz: «Gracias por hablar con nosotros». Mateo miró el dibujo durante mucho tiempo. Lo puso en el refrigerador con un imán. Lo miró mientras hacía la cena. Pensó en lo que significaba que su hija, a los 7 años, hubiera entendido algo que él todavía estaba procesando, que algunos encuentros importan lo suficiente como para ser registrados. Lo llamaron al piso 41 un jueves por la tarde. El mensaje vino de la suite ejecutiva. La directora ejecutiva quería una breve reunión de seguimiento con los miembros más nuevos del equipo de ingeniería. Esto se presentó como rutinario. Tomó el ascensor y lo dirigieron a través de un conjunto de puertas de vidrio por un asistente que sonrió con la calidez contenida de alguien que había sido instruida para tranquilizar a las personas. I read the letter. La oficina era grande, con know ventanas what you've been altas, keeping y la from ciudad me. se extendía más allá del vidrio de una manera que le recordó algo que no podía identificar de inmediato, y luego pudo. This is nice. La mesa junto a la I'm ventana en drawing el café de pigeons. la Alameda, y Sofía diciendo They're que la gente beautiful, ahí dentro sweetie. probablemente You era have a muy real feliz. talent. Entró. Thanks, Mom. Valentina Montero se levantó I detrás used de to su be a mechanical escritorio, y engineer. Mateo dejó de I caminar. designed systems that El powered cities. reconocimiento fue inmediato Seeing y that absoluto. pride in your eyes. Miró su rostro, It brings a compuesto, flicker of my como own lo back. había sido en el café, precisa, como siempre lo había sido, pero también mirándolo con algo que no era exactamente la expresión de una directora ejecutiva saludando a un nuevo empleado. Se quedó de pie en medio de la oficina y entendió. No todo de una vez, pero suficiente. Entendió el momento del correo electrónico de la entrevista. Entendió el panel que lo había recomendado tan rápidamente. Entendió la mañana en el café y la conversación, y la mujer que había escuchado con tanta atención completa, y luego se había ido sin explicación. Se quedó en medio de la oficina, y lo primero que sintió no fue gratitud. Lo primero que sintió fue el escozor particular de un hombre que ha aprendido a proteger su dignidad, y que de repente no puede estar seguro en manos de quien ha estado. Dijo, con un control del que se sintió agradecido: «Usted estuvo detrás de esto». No era una pregunta. Valentina dijo: «Sí». Él dijo en voz baja: «¿Algo de esto fue real? ¿La entrevista, el panel? ¿O ya estaba decidido?». Ella dijo: «La entrevista fue real. No le dije a nadie en el panel lo que sabía de usted. La decisión fue de ellos». Él la miró. Dijo: «Entonces, ¿por qué decírmelo ahora?». Ella dijo: «Porque creo que usted merece saber cómo comenzó algo, incluso si lo que importa más es cómo continúa». Él miró hacia otro lado, hacia la ventana, hacia la ciudad que continuaba indiferente en el frío afuera. Dijo, más en So, voz how would you baja: scale this system? «No quiero ser un We'd caso de start with a caridad. load balancer to distribute Valentina traffic, dijo: and the database layer, Lo sé». sharded for Esto no scalability es eso. with read replicas to Él handle la miró load. de nuevo. Ella dijo: «Leí una May I? carta que una niña le escribió a su madre muerta. En esa carta, ella escribía a un hombre que come 4 bocados en la cena y dice que está lleno, y duerme en el sofá con frío para que su hija tenga la manta caliente, y que nunca, en todo eso, ha dejado de ser alguien en quien vale la pena creer. No leí nada que usted no se hubiera ganado. Solo me aseguré de que Hello? la habitación estuviera abierta». offer you the position. Mateo se quedó allí. Yes, thank you Pensó so en much. Sofía en la mesa de la cocina con sus lápices de colores. Pensó en el dibujo en el refrigerador. 3 figuras junto a una ventana, una ciudad implícita en líneas azules, la letra cuidadosa de un niño que sabía cómo decir «gracias» por las cosas correctas. Sintió algo en su pecho que había estado muy apretado durante mucho tiempo comenzar, con gran cuidado y lentitud, a aflojarse. No lloró. No era, en general, un hombre que llorara fácilmente. Pero su rostro cambió de una manera que Valentina, que lo estaba mirando atentamente, entendió. Dijo, finalmente: «Es una buena niña». Valentina dijo: «Lo sé». Se notaba. Él asintió una vez, como asienten los hombres cuando las palabras se han usado hasta su límite. Luego Valentina alcanzó un cajón del escritorio y dejó una carpeta en la superficie entre ellos. Dijo:
Hay un puesto de desarrollo de sistemas senior que se abrirá en el próximo trimestre. Es la posición hacia la que el equipo debería haber estado trabajando. Si lo quiere, el camino es suyo por mérito, igual que todo lo demás. Y hay un programa de becas que financiamos a través de la Fundación Horizonte para hijos de empleados. Sofía calificaría. Mateo miró la carpeta. Aún no la tocó. Dijo, ¿por qué? No porque el trabajo, no porque la beca. Solo porque. Como si quisiera la totalidad explicada. Valentina dijo. Porque la última vez que alguien creyó en mí sin querer nada de mí, cambió lo que pensé que era posible. Y he estado tratando de descubrir qué hacer con eso durante mucho tiempo. Él la miró. Tomó la carpeta. Los meses que siguieron fueron del tipo de meses que no anuncian su importancia mientras están sucediendo. Mateo los atravesó como un hombre atraviesa una recuperación. No dramáticamente, no con la transformación repentina de alguien en una historia que cambia de golpe, sino con la cualidad acumulativa y constante de alguien que recupera una fuerza que siempre fue suya, un día y luego el siguiente. Se certificó en los sistemas que se habían actualizado desde su tiempo fuera del campo. Asumió los problemas más difíciles en el equipo de ingeniería con el método cuidadoso en el que sus colegas llegaron a reconocer y confiar. No era llamativo en nada de esto. No necesitaba hacerlo. El trabajo era suficiente. El trabajo era, por primera vez en años, exactamente suficiente. Era el tipo de hombre que mejora las cosas sin llamar la atención sobre haberlas mejorado, que notaba que un proceso era ineficiente, lo ajustaba en silencio y mencionaba el ajuste solo cuando alguien preguntaba dónde había salido la hora extra en el horario. La líder de su equipo, una mujer llamada Patricia, que había sido escéptica al principio de la manera particular en que los ingenieros son escépticos con las personas que llegan a mitad del proyecto y afirman experiencia previa, dejó de ser escéptica al final del segundo mes y comenzó a consultarlo sobre los problemas que no había podido resolver. A él le gustaba esto. Le gustaba ser útil de la manera que usaba todo lo que sabía. Había olvidado en los años del muelle y las rutas de reparto y el trabajo de electricista lo que se sentía ser bien utilizado. El recordar no fue triunfal. Fue tranquilo y sólido, como volver a una habitación que creía cerrada y encontrarla abierta después de todo. Sofía comenzó en una escuela nueva en primavera. Una buena escuela. Una escuela que tenía un programa de música y una clase de arte adecuada y una biblioteca que escribió en detalle sostenido y amoroso en el camino a casa todas las tardes. Hizo amigos. Tenía una maestra, una mujer llamada profesora Jimena Olmedo, que notó que Sofía tenía un don particular para contar historias y le regaló un diario con una cubierta roja y le dijo que lo llenara. Lo hizo. Lo llenó con la diligencia fiel de un niño al que le han dado exactamente lo correcto en el momento exacto. Valentina Montero hizo cambios propios, más silenciosamente. Su asistente, Javier, que notaba la mayoría de las cosas, notó que había comenzado a almorzar fuera de la oficina al menos 2 veces por semana, que ocasionalmente salía a una hora razonable en lugar de la hora que era funcionalmente indistinguible de la noche, que había comenzado a leer cosas que no eran informes de la industria o So, how would you scale this system? We'd start with a load balancer to distribute traffic, and the database layer, sharded for scalability, with read replicas to handle load. Comenzó a cenar con Mateo y Sofía los jueves por la noche. May I? Esto había comenzado porque Mateo había traído a Sofía a la oficina una vez cuando su arreglo habitual falló, y Sofía había sido característicamente directa al invitar a Valentina a comer con ellos. Valentina había dicho que sí antes de haberlo decidido, lo cual reconoció después como raro. Las cenas eran en el apartamento, que todavía era pequeño y todavía mostraba la evidencia de años vividos cuidadosamente con no exactamente suficiente, pero que era cálido y olía a lo que Mateo estuviera cocinando, y tenía los dibujos de Sofía en cada superficie. Valentina se sentaba en la mesa de la cocina y observaba a una niña de 7 años explicar la taxonomía de las palomas con la autoridad de un naturalista, y comía comida hecha por alguien que cocinaba con el tipo de atención que la gente que alimenta a alguien que ama cocina, y sentía la cualidad particular de la facilidad que viene de estar en un lugar donde no se te pide que seas nada más que lo que realmente eres. Había algo que no había esperado en estas noches. Algo que no había planeado cuando le dijo a Javier que investigara el nombre de un hombre en medio de un día laboral de diciembre. Había esperado sentir la satisfacción de haber hecho algo correcto. No había esperado sentir, con frecuencia creciente, que estos jueves por la noche eran la parte de su semana hacia la que se movía. No dijo esto en voz alta. Todavía era, en muchos sentidos, alguien que sostenía las cosas con cuidado antes de dejarlas ser reales. Pero lo notó, y al notarlo, no se apartó de ello. Lo dejó ser lo que era,
Cómo dejas que ciertas cosas sean lo que son cuando finalmente has aprendido que no todo requiere tu gestión. El invierno volvió. Un año había pasado a través de todos ellos y había dejado sus marcas, como los años hacen. Algunas cosas más pesadas, algunas más ligeras, algunas que habían estado anudadas deshaciéndose lenta y cuidadosamente. En la noche antes del 9º cumpleaños de Sofía, Mateo manejó los 3 de regreso al café de la Alameda. Había hecho una reservación esta vez. Tenía una chaqueta diferente, una buena, de lana carbón, comprada en una tienda junto a la que había caminado durante años sin entrar, comprada sin mirar la etiqueta del precio primero, lo cual era una experiencia nueva a la que todavía se estaba acostumbrando. El estacionamiento era más fácil porque tenía un coche diferente. Estos eran hechos sin drama, cambios simples que se habían acumulado como los cambios simples se acumulan, sin ser notados, y luego de repente. Sofía se sentó en el asiento trasero y presionó su rostro contra la ventana mientras se acercaban, y dijo: «Recuerdo esto». Mateo dijo que él también lo recordaba. Valentina, en el asiento del pasajero, no dijo nada, pero estaba sonriendo de la manera en que sonreía cuando no estaba intentando ser más pequeña que su sonrisa pública, más real, I read el the tipo que letter. aparecía antes de que hubiera decidido permitir. I know what you've been keeping from me. Adentro, la habitación era la misma, la luz cálida y dorada, la brillante máquina de espresso italiana, This la is tapicería nice. color crema. I'm drawing El pigeons. anfitrión los llevó a la mesa junto a la They're ventana beautiful, sin que Mateo sweetie. la pidiera. You have a real talent. Sofía se deslizó en Thanks, su Mom. asiento e inmediatamente miró hacia afuera la I ciudad used to be a como lo había hecho mechanical la engineer. primera vez, con I el designed mismo placer systems that enfocado, powered como si cities. la ciudad fuera una cosa Seeing que that pride in your recompensaba. eyes, Mateo abrió it el menú. brings a flicker of my own back. Lo miró como mira un menú una persona cuando lee las descripciones en lugar de calcular los números. Pidió las chuletas de cordero, que eran caras y en las que había estado pensando desde que las vio listadas afuera la semana anterior. Pidió para Sofía los panqueques con las peras caramelizadas que ella había estado discutiendo en el coche con la intensidad de alguien que ha hecho una investigación avanzada. Pidió para Valentina el vino que ya había mencionado una vez de paso que le gustaba, que la había recordado y había investigado para asegurarse de que recordaba correctamente. Sofía miró la ciudad afuera por un largo momento, y luego miró a su padre y preguntó, con la franqueza directa que siempre había sido su don particular, la pregunta que había estado en la habitación con ellos durante un año sin ser pronunciada del todo. «Papá, ¿todavía sientes que fallaste?» Mateo dejó su menú. Miró a su hija, que lo estaba mirando con los ojos de su madre, grandes, oscuros y serios, y completamente presentes. Miró a Valentina, que también lo estaba mirando, sin la compostura que a veces usaba como armadura, solo mirando. Miró la ciudad fuera del vidrio, la ciudad que había presionado contra él durante años con su peso y su indiferencia y su sorprendente y feroz gracia ocasional. Dijo: «No», porque finalmente entendí algo. Miró de nuevo a su hija. La cosa más rica que una persona puede tener no es dinero. Es alguien que todavía cree en ti cuando apenas puedes creer en ti mismo. Sofía consideró esto con la seriedad que daba a las cosas que estaba agregando a su comprensión permanente del mundo. Luego dijo: So, «Yo how would siempre you creí scale en ti, this system? papá». We'd start with a Él load extendió la balancer mano to a través de distribute la mesa traffic, y puso and la the suya database sobre la de layer, ella. sharded for No dijo scalability nada. with read replicas to handle Algunas load. cosas se dicen solas. Afuera del vidrio, la ciudad estaba May I? haciendo lo que siempre hacía en diciembre, moviéndose a través de su tarde fría con propósito. Todas las luces encendiéndose a la vez como lo hacían a esta hora, como si la oscuridad fuera una señal que la ciudad había estado esperando para mostrar de lo que estaba hecha. 3 personas estaban sentadas en una mesa junto a una ventana. No eran una familia de la manera en que las familias típicamente se ensamblan, no por sangre o ley o ningún documento. Thank you so much. Eran una familia de la manera en que ciertas cosas se convierten en lo que son. Gradualmente, silenciosamente, sin anuncio, hasta que un día miras a tu alrededor y te das cuenta de que la forma de tu vida ha cambiado y que no la cambiarías de vuelta. La ciudad se extendía más allá del vidrio y brillaba. No pedía nada de ellos. Ellos no pedían nada de ella. Simplemente se sentaron en la calidez de una habitación que una vez había parecido pertenecer a alguien más por completo. Y cenaron. Y no estaban, ninguno de ellos, solos ya no más. Hay un tipo particular de gracia que no se anuncia a sí misma, que no llega en forma de rescate o reversión, sino en forma de una mesa junto a una ventana. La risa de un niño, el pequeño y ordinario hecho de ser conocido. Mateo Herrera no había estado buscando gracia cuando caminó hacia el café de la Alameda esa primera mañana con su billetera gastada y la mano de su hija en la suya y la fría ciudad de diciembre a sus espaldas. Había estado buscando una mesa junto a una ventana. Había estado buscando un cumpleaños. Había encontrado, sin saberlo, el comienzo del resto de su vida. Y Sofía,
que crecería y escribiría sobre todo esto años más tarde en un libro que dedicaría a su padre, con una segunda dedicatoria a una mujer que le enseñó que la amabilidad no era debilidad, sino su propia forma silenciosa de fuerza. Sofía había sabido, con la certeza completa e indefensa de un niño que ha sido amado bien incluso a través de los años difíciles, que así es como siempre iba a ir la historia. Solo había estado esperando que el resto de ellos la alcanzaran.